Buscamos Job, capítulo 6. Job, capítulo 6. Cuando ya lo tengan, me dicen amén. ¿Amén? Amén. Estuvimos estudiando el sábado pasado el capítulo 5. ¿Qué estudiamos en el capítulo 5 de Job? Bueno, en este capítulo, Elifaz continuó hablando a Job. Le dijo que el sufrimiento no venía de la nada, sino que el hombre cosechaba lo que había sembrado. En pocas palabras, un buen salvadoreño le estaba diciendo Elifaz a Job: algo malo has hecho, no te has portado bien. Ese es el resultado de tus malas decisiones. Hiciste algo malo. Y comenzaba, como decía Brizuela, estaba rasgándole algo, quería sacar algo, ¿verdad? Mas no sabía cuáles eran el proceso que Dios llevaba con Job. Bueno, Job se humilló delante de Dios y le dijo: miren, eso me encanta a mí, porque nosotros, cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, nosotros debemos de humillarnos delante del Señor. Quiero que me acompañen, antes de darle lectura al capítulo 6, dejo que me acompañen al capítulo 5, versículo 17. Verso 5, 17. ¿Lo tenemos? Sí. Dice su palabra: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bueno, Elifaz estaba diciendo también a Job que Dios le estaba corrigiendo, pero también que Él le iba a restaurar, que Él le iba a dar la fuerza para seguir adelante. Bueno, eso estaba pasando en el capítulo 5. Ahora veamos cuando ya Job comienza a hablar, comienza a decirles a sus amigos, a explicarles a sus amigos, bueno, y lo que estaba pasando. Ahora sí, los vamos al capítulo 6. Capítulo 6. Dice su palabra: respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno del monte junto a la hierba, muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo de sabio sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. Vamos a orar ahí donde está. Bendito Dios y buen Padre, Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, meditar en ella. Señor, lo que pueda en esta tarde salir de tu boca, que sea para glorificar, que sea para exaltar tu gobierno. Ayúdanos a cada día entender, Señor, tus planes para nuestra vida. Ayúdanos a depender cada día más de ti. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, la primera parte donde nosotros vimos que Elifaz llegó a Job, bueno, la primera parte llegó con una buena actitud. Y iba con ganas de darle ánimo, iba con ese espíritu de poder ayudar a su amigo. Bueno, pero más adelante, cuando vio la condición, ya no fueron palabras espirituales,
ya fueron palabras que salían de un hombre, palabras carnales. Le estaba diciendo de que algo había hecho, que algo había cometido, y por eso estaba en la condición que estaba. Pero de luego cambia su charla y le va diciendo, bueno, estás así, pero Dios tiene el control, Dios te va a sacar adelante, Dios va a darte las herramientas para que tú puedas. Mire, y es que eso pasa. Muchas veces nosotros encontramos amigos, ¿verdad?, que están pasando dificultades. O quizás personas que la están pasando mal. Lo primero que nosotros decimos como hijos de Dios, ¿qué será? Hermana Evelyn, ¿qué es lo primero que usted hace cuando alguien está en una condición difícil? Orar, yo creo que debería de ser lo primero. Orar es lo que hace. Cuando la ve, le pide algún consejo. Está difícil, ¿verdad? Mano chanta, cuando ves a algún amigo en una condición difícil, ¿qué es lo primero que decís? Hablar con él, bien. Fíjense que yo lo que hago es decirle, mira, Dios tiene el control, ya va a pasar. Y esas son palabras buenas, ¿verdad? Y esas son palabras las cuales de verdad muchas veces nos salen de nuestro corazón. Pero les pregunto, cuando estamos en la situación difícil nosotros, y cuando alguien nos dice, mira, todo va a estar bien, y quizás usted había perdido los últimos 5 pesitos que tenía del pago, y esos 5 pesitos tenía que guardarlos para ir a trabajar, quizás aquellos que van hasta San Salvador. Y aquel le dice, mira, tened paciencia, todo va a estar bien. ¿Será esa la actitud? ¿Verdad que no? Si usted sabe de que eso eran los únicos 5 pesitos, lo menos que usted podía hacer es darle $1 para tu pasaje o algo así. Y eso es lo que estaba pasando con los amigos de Job. Solo vieron cómo estaba y comenzaron a hablar, comenzaron a decirle, y muchos de ellos, ya lo vamos a ver, realmente no se pusieron en el zapato de Job. Y fíjense que hay una ilustración. Buen día, un joven se había apartado de todo. Él ya no quería hablar con nadie, se había escondido en su cuarto y tenía ahí en su casa una chimenea. Durante un tiempo un amigo le mandaba mensajes, le decía, mira, todo va a estar bien, cuídate, salí de ahí, ya va a pasar eso. Bueno, pero no se quedó solamente con él, lo iba a visitar. Un buen día estaba la chimenea y vio que estaba encendida. Sacó un pedazo de carbón, y ustedes han visto el carbón cuando hay fuego, ¿verdad? Y está a todos aquellos que les gusta asar carne, ¿verdad? Está ahí la parrilla y ve que todo está encendido. Bueno, ese amigo sacó un pedazo de carbón y estuvo ahí sentado sin decir ninguna palabra. ¿Qué creen que pasó con el carbón que había sacado? Poco a poco se iba apagando. Y él solo estaba sentado y el amigo observando. Luego que el carbón se había apagado completamente, lo tomó nuevamente y lo fue a tirar a la chimenea. Y el carbón volvió a encenderse. El amigo comprendió que muchas veces cuando nosotros también pasamos con ese carbón, nos sacan de la presencia de Dios, poco a poco, hermanos, nos vamos a apagar. Poco a poco no tenemos palabras para poder motivar a otros. Porque la palabra de Dios dice que no podemos dar lo que no podemos recibir. Y si usted recibe día con día la palabra del Señor, bueno, se va a ser instrumento para poder motivar a otros. El tema en esta tarde es cuando el dolor habla más que las palabras. Muchas veces nosotros nos sentimos con gran dolor. Bueno, Elifaz no comprendía eso. Y el primer punto que vamos a tocar en esta tarde es el dolor de Job era más grande que las palabras que le decían los demás amigos.
conmigo. Veamos qué dice el versículo 2, verso 2, capítulo 6, verso 2. O dice, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría ahora más de la arena. ¿De qué dice ahí? ¿Cuántos han ido al mar y han visto cuánta intensidad de arena hay? Si usted se pone a contarla, no termina hoy y nunca va a terminar. Entonces, Jorge estaba diciendo que la condición en la cual él estaba era más grande que toda la arena. ¿Qué vemos ahí en Job? Bueno, hay personas, hermanos, que por fuera se ven normales. Hay personas que por fuera se ven que andan felices. Hay personas que realmente le dan una sonrisa, pero cuando están encerrados, cuando están solos, es totalmente diferente. Porque por dentro andan cansadas, tristes, frustradas, confundidas con dolor. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, lo que decimos es: echarle ganas, ora más, deje fe. Pero no entendemos el peso del cual cada uno está pasando. Ahora, ¿qué nos enseña estos dos versículos, el 2 y el 3? Que no nos llevemos apresuradamente, porque nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Acompáñenme, por favor, a Proverbios capítulo 14, versículo 10. Proverbios 14. ¿Lo tenemos? Dice: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, solo Job conocía lo que él estaba viviendo, y sus amigos solamente juzgaban por las apariencias, por lo que él estaba pasando. Hermanos, tengamos cuidado antes de dar una opinión en cualquiera que sea el asunto que se nos pide ayuda. Lo primero que debemos hacer, como decía hermana Evelyn, para poder dar un consejo, hermano, es orarle a Dios. Decirle a Dios: ¿qué puedo decir? Como les comentaba, estaba todos los días que miraba a mi amiga, le decía que iba a ser niña, que iba a tener una hermosa niña. Y ayer llegó al trabajo y estaba ahí en la oficina, yo estaba llegando y le pregunté, y yo de afuera le dije: ya sabemos que es niña, y ella solo se me quedó viendo y me dijo: de fuera. Y cuando llegué me comentó lo que había pasado, que había perdido antes de que tuviera niña. En ese momento, hermano, no tenía palabras. En ese momento realmente no hallaba qué poderle decir. Pero me sirvió. Ustedes conocen lo que ha pasado en este paso de la vida. Ha pasado no una vez, 4 veces esa situación. Pero si yo no conociera los propósitos de Dios, los planes de Dios, ¿qué le dijera a ti? ¿Saben? Otro que estaba a la par ahí le digo: le digo, palabras esas para poder animar a los demás, indudablemente. Y por eso es que nosotros debemos de alimentarnos, nosotros debemos cada día llenarnos de la palabra del Señor, para cuando llegue el momento poder abrir nuestra boca, que sea a bendición. Busquemos por favor Romanos capítulo 12, versículo 15.
Este versículo creo que todos lo conocemos. Romanos 12:15. Dice, gozaos con los que se gozan. ¿Y qué dice ahí? Llorad con los que lloran. Los amigos de Elifaz no entendía eso que le estaba diciendo, que está diciendo al Señor en ese momento. Que debemos no solamente abrir nuestra boca para poder animar a los demás, sino acompañarlos. ¿Y acompañarles en qué? En su dolor. Acompañarles también en sus alegrías. En todo momento nosotros debemos de estar ahí para poder darle esa ayuda, que muchas veces las palabras se quedan cortas. Busquemos por favor Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas 6. Tenemos, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y aquí el Señor nos está diciendo, hermanos, que nosotros también debemos de ponernos en el zapato de aquellos que están en el momento difícil. Como les decía, cada uno de nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, pero hermanos, hay otros en los cuales están pasándola indudablemente mucho más mal que nosotros. Y debemos nosotros ser de bendición para estas personas. Veamos más adelante, vámonos a Job, nuevamente, capítulo 6. El segundo punto es, Job no estaba enojado con Dios, él estaba destruido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermano. Muchas veces las cosas no les salen como se quiere. De repente, muchas veces nosotros no culpamos a Dios, pero hay un desánimo, hay quizás cansancio, hay frustración, y comenzamos a preguntarnos, ¿realmente yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios me ha mandado? Bueno, esto también nos enseña, ¿ya? Y ante los caminos del Señor, pues todos vamos a pasar por momentos de dificultad. Porque Job, el perfil de él, ¿cuál era? Temeroso de Dios, apartado del mal, varón perfecto. ¿Cuántos de los que estamos aquí cumplimos por lo menos uno de esos puntos? ¿Cuántos perfectos habemos aquí? Levante la mano. ¿Cuántos temerosos de Dios habemos aquí? Bueno, entonces, si a él le pasaron estas cosas, me pregunto yo, ¿cómo no me va a pasar dificultad a mí? Acompáñenme el verso 8 y 9. ¿Quién me diera que viniese mis peticiones y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios que me gustara, que soltara su mano? ¿Qué dice ahí? Y acabara conmigo. Él no estaba culpando a Dios. Él no estaba diciendo, no estaba enojado. Él dice, y vimos unos versos atrás, que él deseó morir. Él deseó quizás no haber nacido. ¿Y eso qué era? Bueno, esa era una expresión de dolor. Miren, seamos sinceros. Yo no sé si a ustedes más de alguna vez, en alguna ocasión, usted dijo o ha dicho cuando las cosas van mal, no, mejor no hubiera hecho eso, mejor no hubiera venido aquí. Entonces, Job estaba diciendo lo mismo cuando a nosotros no nos salen bien las cosas. No hubiera hecho eso, no me hubiera metido en este trabajo, qué sé yo. Job estaba en ese momento de dolor, momento de angustia.
Esto, hermanos, que nosotros hemos leído, muestra algo muy importante. Los hombres de Dios también se quiebran. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios también lloran. Los hombres fieles también muchas veces se cansan. La fe, hermano, no significa que nunca vamos a sufrir. Que la palabra de Dios misma lo dice: en el mundo tendráis aflicción, pero confiad. El Señor ha vencido. Pero en ese momento, en esa circunstancia, les pregunto, si nosotros hubiésemos estado pasando eso, hubiéramos tenido esa fe, ¿cuándo o qué día o qué momento nosotros hemos perdido la fe? ¿Hace cuánto tiempo usted dijo, mi fe es muy corta? Esa y usted estaba pidiendo por algo y de repente no llegó eso. Y ahí quizás dice usted, mi fe es muy corta. Bueno, estaba diciendo en ese momento que la fe quizás no estaba fallando, pero realmente Dios tenía propósito. Busquemos por favor Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Job en ese momento, hermano, estaba quebrantado. ¿Y qué dice la palabra acerca de los quebrantados? Cercano está Jehová. ¿De qué dice? De los quebrantados de corazón. Hermanos, este es un punto muy importante. Si usted en este momento está batallando, si usted en esta hora está luchando con algo, su palabra dice que Dios está cerca de los quebrantados del corazón. Entonces, si yo sé eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora en la noche, ir delante del Señor con un corazón quebrantado a pedir misericordia. ¿Cuántos en esta tarde tienen alguna petición especial? Levante su mano. ¿Cuántos tienen petición? Bueno, la mayoría tienen petición. Y si nosotros escuchamos y leemos esto que dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, debemos en esta noche ir delante de Dios a buscarle. De 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice su palabra, no lo busquen todos en el mundo, atribulado en todo, mas no angustiado. Podemos estar atribulados, podemos estar en una situación en la cual las cosas no van bien. Podemos estar quizás en una situación donde quizás ya no hay recursos, pero sí sé que Dios va a suplir. Sí sé que Dios le va a sacar de esa circunstancia adversa, de esa situación en la cual usted dice, bueno, ya no tengo salida. Ahora dice que Él está cerca. En el Salmo 13, David también preguntó, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Cuando las cosas no estaban sucediendo, no estaban marchando como Él quería, se preguntó David, ¿hasta cuándo, Señor, me va a estar sucediendo? Y nosotros también hemos hecho esa pregunta más de alguna vez, ¿hasta cuándo, Dios, no vas a responder? ¿Hasta cuándo mi familiar quizás va a estar con esa enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir aguantando quizás las burlas de estas personas? Hermano, todo al tiempo de Dios. Todo debemos de depositarlo en las manos de nuestro Señor, porque Él tiene indudablemente el control. Veamos más adelante. Verso 10 dice, sería aún mi consuelo en Job si me asaltasen con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido la palabra del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál mi fin para que no tenga aún, para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras
o es mi carne de bronce. No es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer. En todo auxilio me ha fallado. ¿Qué estaba diciendo ahí? Bueno, y hasta sus amigos le habían abandonado. ¿Qué estaba diciendo ahí? Bueno, ya había perdido a sus hijos, ya había perdido a su ganado, ya había perdido a su sirvienta, ya había perdido incluso el respeto de su esposo. Lo había perdido todo. Él todavía tenía esperanza en quienes, en sus amigos, para que le dieran palabra de amor, para que estuvieran en medio del dolor juntamente con él. Hermano, ¿qué nos enseña ese verso? Nos enseña que usted, si alguien lo cataloga como amigo, hermano, usted es importante para esta persona. No menospreciemos el hecho de que otros nos tomen como amigo. Y si usted lo han tomado como amigo, hermano, usted es importante para esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano, en nuestro tiempo? Siendo que andamos siempre apresurados. Después de terminar el servicio, lo primero que hacíamos es agarrar nuestra mochila e irnos para la cancha. Otros agarramos para que tenemos que ir a comer, otros, qué sé yo, algunos de alabanza, mucho parte, yo también. Muchas veces se nos olvida enrollar las espigas porque queremos irlo rápido, algo que no guardamos las cosas como yo, y así andamos tan apresurados y se nos olvida que hay personas que lo están pasando mal. Recuerdo hace algunos años cuando Josué, yo, Jesús Antonio, éramos jóvenes, y ahora ya pateamos los 40 casi, estamos bien. Pero recuerdo cuando teníamos la edad de 17 años, hermanos, terminaban los servicios de esa iglesia y nos quedábamos en el pasillo hablando, algunas veces debatiendo, algunas veces escuchando los problemas de otros, algunas veces los que estaban estudiando en la universidad preguntándose entre ellos las materias, y pasábamos tiempo de calidad. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos hemos olvidado. Y todos andamos afanados en nuestra propia vida. Y se nos olvida la vida de aquellos que son nuestros amigos. Y ustedes conocen, no vayamos lejos. Hemos tenido amigos en esa iglesia que ya no están con nosotros. Muchas veces esos mismos amigos han tomado malas decisiones. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por estas personas? Estaba diciendo en el verso 13 lo dice, no es así, dice, que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio, ¿qué dice ahí? Me ha fallado. Mis amigos también me han fallado. Aquellos que decía, que me dijeron que en algún punto de mi vida yo animaba a otros, yo les daba aliento a otros, pero ahora que estoy en esta situación, ellos me están culpando, ellos están diciendo que algo yo de ellos. Y es lo que pasa, hermano, con cada uno de nosotros. Busquemos, por favor, el versículo 15 al 17. Esto le dice Job a sus amigos, 15 a 17. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corriente impetuosa, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentar, ¿qué dice ahí? Desaparecen. Bueno, en otras palabras, como buen salvadoreño le estaba diciendo, cuando lo necesité, desaparecieron. Esto, hermanos, nos deja una gran enseñanza. Es fácil estar con alguien cuando todo está bien.
Es fácil estar o tener amigos cuando tenemos recursos, cuando todo va bien, cuando todo marcha a la perfección. Si ustedes se fijan, muchas veces suele suceder esto. Hay un grupo de amigos y uno de ellos es el líder. Ese es el líder. ¿Cuál es el líder? El que tiene más recursos. El que anda invitándole a aquellos a la soda, quizás al fresco, a los churros. En el trabajo, el que se saca el pan. Con ellos quiere estar siempre uno. Pero ¿qué pasa con aquel que no tiene los recursos, que le está yendo mal? Quizás algunos lo ven primero. Es lo que estaba pasando. Cuando él lo tenía todo, bueno, sus amigos ahí estaban. Pero ahora que lo había perdido todo, dice que ellos se iban cada uno por su lado. Hermano, debemos cumplir su lado. Nosotros, su palabra lo dice, en todo tiempo, ama y amigo. Veamos que dice Proverbio 17, 17. Proverbio 17, 17. ¿Tenemos? Dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano, ¿en qué? En tiempo de angustia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que nosotros como amigos, en los momentos difíciles, debemos aún apoyarles más. Debemos de, aún en esos momentos, ser de bendición para ellos. Busquemos por favor Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejores son dos, que ¿qué dice ahí? Que uno, porque tiene mejor paga que su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Hermanos, nosotros debemos de ser de bendición para nuestros amigos. El Señor, como tal, es nuestro mejor amigo. Si nosotros sabemos que Dios es nuestro mejor amigo, que Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra tarea para Él? ¿Cómo le estamos devolviendo ese amor? ¿Estamos amando a nuestro amigo? Jesús me fiel amigo, y tú se caminar. Cuando cantamos esta alabanza, ¿verdad? Nosotros la cantamos luego. Pero cuando nosotros estamos pecando, o cuando nosotros estamos fallándole a Él, estamos diciendo también Jesús le arrepintió. No, en todo tiempo nosotros debemos honrar a Dios. Nosotros debemos darle lo mejor a Él. Y el Señor, sabiendo que nosotros fallamos, el Señor sabiendo de que nosotros nos portamos mal, en primera Tesalonicenses, no lo busque porque ya el tiempo me comió, dice, animándonos unos a otros. El Señor, aún en medio de todo lo que estaba pasando, el Señor seguía animándonos a hacer bien. Hay una historia de unos hermanos que estuvieron, uno de los hermanos peleó con un ángel. ¿Alguien sabe cómo se llama este personaje? ¿Sabe cuál es? ¿Cómo se llama? Jacob. Este hombre, bueno, ya para terminar, desde pequeñito, desde que estaba en el vientre de su madre, comenzó a pelear con su hermano.
Y dice que la mamá sentía esas patadas. Dijo, bueno, cuando nació le quitó la primogenitura a su hermano. Y le dio por un plato de comida, metió eso, se lo engañó, se lo pasó y bueno, después el Señor todavía tuvo misericordia de él, bueno, se fue y fue en busca de su esposa, peleó bueno, sirvió al padre de Raquel, pero no le dieron a Raquel primero, sino que le dieron a Lea, la fea. Y de repente Lea, la fea, como a ella le dijo, bueno, voy a tener que trabajar por otros 7 años, dijo, y trabajó otros 7 años, el Señor le ayudó hasta ese momento, bueno, y él no entendía. El Señor le seguía bendiciendo hasta el punto que llegó, y un buen día, él estaba con temor porque su hermano lo iba a buscar y lo quería asesinar, y bueno, se fue a orar y estuvo ahí, de repente llegó el ángel de Jehová, y dice que comenzó a pelear con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le estuvo batallando toda la noche, y bueno, estos ya estaban cansados y de repente tenía que salir el ángel, ya era de mañana, y como era Jehová, no lo podía ver a la cara, entonces le agarró de la mano a Jacob y no lo soltó. Y le preguntó, ¿tú quién eres? Le dijo, y le comenzó a decir, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y ya comenzó la historia. Pero ¿qué es lo que el punto que les quiero llevar? No importa la situación que estemos pasando, no importa la necesidad, no importa lo malo que seamos, si nosotros no nos soltamos de la mano del Señor, Él nos va a dar. Él va a estar ahí. ¿Y saben algo que me impactó en esa historia? Que el Señor sabía que si Jacob lo miraba a los ojos, ahí iba a quedar. Ahí iba a quedar porque nadie puede ver a Dios a los ojos. Y aún así Dios tuvo misericordia y Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me des tu bendición. ¿Cuántos queremos bendición de Dios en esta tarde? Digámosle al Señor también, no te voy a dejar hasta que me des tu bendición. No importa lo que estén pasando. Estaba pasando por momentos difíciles. Sus amigos lo habían abandonado. Pero el Señor todavía estaba agarrando y el Señor también no lo iba a hacer. No nos soltemos de la mano de Dios porque Él va a hacer. Aquellos que están sirviendo, no dejen de servir a Dios. El Señor paga muy bien y Dios le va a dar la bendición al tiempo perfecto. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bendiciones en este lugar. Quizás no somos los mejores, Señor. Quizás no somos los más adecuados para estar aquí, Señor. Pero sí hemos entendido, Dios, que no nos debemos soltar de su mano. Ayúdanos, Señor, a poder ser firmes. Y, Señor, en tu palabra, ayúdanos a no dejarnos, Señor. Ayúdanos a poder agradar cada día. Y en esta tarde, si hay alguien que está pasando por alguna circunstancia difícil, al ver, quizás no como la que estaba pasando por, pero usted sí está pasando por algo que usted piensa que no hay salida, pues Dios tiene todo bajo su control y para Él todo es posible. En esta tarde, si hay alguien que quiera rendir su corazón con el Señor, ese es un buen momento. Habrá alguien en esta tarde que quiera recibirle como único y suficiente Salvador personal. Ahí donde está, levante su mano. Habrá alguien en esta tarde que diga, Señor, aquí estoy, no quiero soltar. Gracias a Dios, porque todos los que aquí estamos somos tus hijos. Y si hay alguien que aún se ha resistido a tu llamado, darle una nueva oportunidad. Gracias a Dios, todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.